la sanación está dentro de ti. ¿Por qué? Tenemos nuestra farmacia dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Cuando la gente entienda que el verdadero mago, ese sanador, esa conexión divina con la fuente, con Dios, cuando ven que ese mago está ahí y que no necesitan nada de afuera, todo, el cerebro subconsciente produce melatonina, dopamina, el sistema antiinmunológico lo potencializa, o sea, todo, en vez de estar liberando puro químico, adrenalina, cortisol, levanta todo el sistema inmunológico, que es el único escudo protector contra cualquier enfermedad. Pero muchas veces buscamos ese vacío interior que no sabemos cómo llenarlo con droga, antidepresivo, ansiolítico, maltrato, abuso, gritos, compras compulsivas y es buscando por todas partes y ahí no van a encontrar la solución, está adentro. Por eso tienes que amarte y ser parte de tu sanación. La gente está tan obsesionada buscando la solución en el exterior que se vuelven perezosos. Entonces, tengo tal, y un niño de 8 años, 11 años, no, que está desconcentrado, o que se eleva, Ritalina, tal. Natural que un niño Entonces, claro, el cerebro es adictivo, es un químico. Así como lo procesa, te puede destruir. ¿Y qué es lo que más daño le está haciendo al mundo? El miedo, acompañado de todos estos ansiolíticos y eso. Es que el mundo se está paniqueando y están viviendo en cosas que no existen. O sea, el mundo, como nos lo muestran esplendorosamente los medios de comunicación y las redes sociales, ese mundo que se está convulsionando, ese es un mundo benévolo, comparado con el mundo mental, cuando te empeliculas y empiezas a sentir que ya te vas a morir, que no perteneces a este mundo, que el mundo se acabó, que qué va a hacer con esto, que se va a morir lo otro, y se empeliculan. Hay gente que vive tan empeliculada porque esos pensamientos repetitivos, inconscientes, negativos, hacen tanto daño que generan esos sentimientos, esas emociones cáusticas, destructivas, que generan ese estrés fisiológico que ¿cómo se manifiesta? Como la enfermedad. Papá Jaime, pero ¿cómo haces para confiar? Y esta es una pregunta que hacen muchísimas personas. ¿Cómo haces para confiar cuando sabes que tienes tanta información afuera, cuando ves que tantas cosas se han derrumbado, pero cuando las cosas se derrumban es porque por otro lado también vuelven a construirse? Cuando tú te conectas con la divinidad, por eso el efecto placebo es tan importante. Entonces, cuando la gente empieza a trabajar hacia adentro y encuentran que acá está la conexión, no va a encontrarla afuera. Y en unas estadísticas que se hicieron en varias universidades, encontraron cómo la emoción, cuando está reflejada, una emoción cáustica o de rabia o de rencor, cómo bajaba totalmente las defensas. Y cómo cuando la gente experimenta una sensación de paz, amor, alegría, inmediatamente cambias. Cuando hablamos del hipocampo y hablamos del área tegmental ventral o el tálamo, si yo digo, solo haciendo esto, y sonrío, digo, estoy sano, qué alegría, agradezco lo que tengo. Bueno o malo, esta enfermedad la agradezco, la aprecio, porque me está indicando que tengo que cambiar. Cualquier suceso en tu vida con lo que no te sientas bien es porque te está enseñando algo que debes transformar, es un indicador de algo que debes cambiar realmente en tu vida. Situación económica, enfermedad, ruptura de pareja, lo que sea. Todo. O sea, entonces es un indicador, es una alarma que hace rin, rin, rin. Oiga, despierte, estás dormido. La enfermedad que te está mostrando, que estás actuando y haciendo un montón de cosas que está generando eso. Porque el cuerpo simplemente, el consciente y el inconsciente, por eso es tan importante aprender a manejar la mente subconsciente. Cuando yo visualizo, digo, me estoy sanando, inmediatamente manda una frecuencia de onda y empiezo a sanarme, porque esas 100,000 millones de neuronas escuchan y las células de mi cuerpo escuchan, inmediatamente empiezan a conectarse entre ellas. Si yo visualizo, mire cosas tan simples, si ustedes por ejemplo ahí tienen una úlcera
o un cáncer. Y yo visualizo y hago una imagen mental grande, digo, me estoy sanando. Y hago una imagen mental de que en un carro de bomberos y me echa agua. Y el agua va al estómago donde tengo la úlcera y apaga el fuego. O si tengo cáncer, digo, esa luz azul que sale de mi corazón va y ese globo, que es el cáncer, es exceso de células que generan ese tumor, ese globo lo desinfla. Y yo hago, lo pinchó y se desinfló. Con eso tan bobo que la gente dice, uy, tan tonto eso, tonto. Cuando tú lo empiezas a repetir, porque el subconsciente aprende por repetición, ¿qué pasa? Cambias de frecuencia vibracional. Empiezas a liberar los anticuerpos y las células obedecen y tu mente subconsciente hace lo que tú le digas. Es que mira, cuando te sientes bien, cuando haces ejercicio, cuando abrazas, cuando te alimentas bien, cuando sonríes, cuando haces una actividad que te gusta, empiezas a generar serotonina, dopamina, oxitocina, todo esto. Y esa es la farmacia que tienes dentro de tu cuerpo. ¿Cómo hacer en un momento de debilidad o de enfermedad, además de la visualización, Papá Jaime, para empezar a ser tu propio médico, tu propio sanador, para empezar a sanar no solamente tus enfermedades físicas, sino tus enfermedades mentales, tus enfermedades del alma, del corazón, tus emociones que a veces están tan heridas? Sí, yo por ejemplo, y me encanta esa pregunta, por eso es tan importante la meditación, un estado profundo de sueño que entras como en hipnosis y desprogramas ese ADN, esas creencias negativas que son las que te enferman. A ti no te enferma lo que sucede afuera, es lo que sucede dentro de ti. ¿Cómo hacer para que una persona empiece con este proceso y sepa contundentemente que la enfermedad simplemente es una alarma o simplemente es la manifestación de algo que tienes en tu interior que no has sanado? Sí, siempre he dicho que la enfermedad es un amigo, es un maestro que nos enseña a vivir, nos recuerda. La enfermedad no nos miente, no nos engaña, no es hipócrita. La enfermedad nos dice la verdad, gústenos o no. Por eso si nosotros aprendemos a escuchar la enseñanza detrás de esa enfermedad y emprendemos los cambios, entonces ya no tiene que estar allí recordándonos nada. Entonces no podemos pensar que el cuerpo solamente es un instrumento físico para uno desplazarse, sino también ahí en la sangre están nuestras emociones, cómo nos adaptamos a esas situaciones y nuestro cuerpo nos va a decir por qué te resistes, por qué te dueles, tienes que ser humilde. Y ahí es donde vamos conectando esa parte física, esa parte mental y emocional con ese aspecto espiritual tan importante en la vida como la humildad. Vemos no solamente el diagnóstico o el paciente como una enfermedad, sino como un ser humano integral. Vamos a poder sanar desde adentro. Y no es solamente decirle a la mente, tú estás sano y estás completamente sano y mi cuerpo es energía perfecta, que es así, sino hay que hacer trabajos y procesos que son muy dolorosos, muy difíciles, que nos da miedo ir al interior y descubrir que realmente nos falta mucho más para ser esas personas que queremos y que todos soñamos ser. Y eso no es tan fácil. Pero si uno reconoce que tiene que ir al interior y escuchar cuál es tu conflicto, los mensajes que te da la enfermedad te dice, no hables, no grites, no te muevas, ¿ya? Y eso es lo que tiene que transformar la persona. Lo que sí tenemos claro es que detrás de toda patología, toda dolencia y toda enfermedad hay un mensaje.
la gente piensa, cuando uno habla de este tema de la mente para curarnos, la gente cree que eso es algo mágico, pero realmente es ciencia. Es descubrir que así como nosotros tenemos toda esa gran capacidad para mantenernos sanos y tenemos esa gran capacidad para enfermarnos, tenemos también la capacidad para curarnos. Y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Cómo curarnos utilizando el poder de la mente. Realmente nosotros nos comunicamos, la mente se comunica con el cuerpo a través de sustancias químicas. Entonces hay unas sustancias químicas que hacen que nuestro cuerpo se enferme y hay otras sustancias químicas que hacen que nuestro cuerpo esté sano. Ustedes han escuchado hablar de sustancias químicas como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina. Todas son las sustancias que se liberan para que mi cuerpo esté bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aprendiéramos a liberarlas a voluntad? Pongan atención, vamos a hablar de una enfermedad, vamos a hablar de las enfermedades del sistema inmune. Y les voy a contar, ¿cómo les parece que hicieron un estudio con unos niños con asma intratable? Lo hizo la doctora Marianela Castés. Y estos niños tenían un asma que, por más que les daban medicamentos, seguían teniendo ataques de asma. Entonces esta científica se preguntó, bueno, pero si la Universidad de Harvard anda diciendo que todas las enfermedades vienen de la mente, la Organización Mundial de la Salud, no lo dice José Gerardo Albán, lo dice la Organización Mundial de la Salud, dice que el 85% de todas las enfermedades tienen origen psicosomático, es decir, que su origen está en la mente. Si el origen está en la mente, entonces ¿dónde lo debo tratar? En la mente. ¿Pero dónde lo tratamos los médicos? En el cuerpo. Tratamos la enfermedad donde no es y por eso se vuelven crónicas y por eso existen enfermedades crónicas y creemos que no tienen cura. Estoy segura que el cerebro es obediente a lo que tú le digas. Él simplemente recibe tus órdenes. Entonces, muchas personas empiezan con la terapia, bueno, voy a empezar todos los días con decretos, con pensamientos positivos. Soy saludable, soy feliz, soy abundante, soy próspero, lo que quieran. Pero hay un saboteador, que es la mente, porque acuérdate que actuamos como en automático porque el 95% de la información está en la mente subconsciente, está por allá. Ay, ¿cuál? Eso es mentira. Si a todos nos ha pasado, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo hacemos para nivelar eso, doctor? Cuando estamos conscientes de que queremos algo, pero nuestro saboteador está ahí todo el día encima hablándonos cosas que no se deben. La neuroplasticidad nos enseña que puedes cambiarlo y se hace con la repetición. Científico. ¿Qué significa? Que tú puedes tener la neuroplasticidad para hacerla en positivo o en negativo. Y cuando llegan mis pacientes en su silla de ruedas, yo les digo, tú puedes, repite, yo puedo, soy capaz, soy sano, me amo, soy feliz. Y se levantan de la silla de ruedas y la gente cree que eso es un milagro. Y la verdad no, es un poder que todos tenemos y lo podemos cambiar. Solo empezar a repetir. La mente inconsciente tiene el problema de que siempre te va a decir, no, ese no es el camino, ese es el de siempre, tú no puedes, tú estás muy viejito. Y entonces, claro, aparece el autosaboteo. ¿Cómo vencemos el autosaboteo? Repitiendo. Eso quiere decir que la repetición nos ayuda a curar de cualquier enfermedad, a cambiar nuestra actitud frente a la vida, a ser más positivos y a vivir mejor. Sin duda, no lo digo yo, lo dice las neurociencias cuando hablamos de la neuroplasticidad, lo dice la programación neurolingüística cuando nos habla de que solamente con lo que pensamos y con lo que hablamos programamos nuestra mente, lo dice la autosugestión, lo dice Luisa Hay, lo dice todo el mundo. Hay que empezar a cambiar esas creencias con lo que tú quieres, no lo que no quieres. Empieza a repetir, soy sana, me siento sana, soy hermosa, divina, joven, estoy llena de energía, de vitalidad, me amo, creo en mí, soy feliz. Y lo empiezas a repetir una y otra vez y verás que mañana te vas a levantar diferente. Entonces, no me creas. ¿Qué haces con los pensamientos negativos que llegan a tu... Llega tanto, es tan importante estarlo repitiendo. ¿Le hablas más duro? Que esto es una historia muy chévere, me encantó, una vez la escuché. Vincent Van Gogh, él pintó por ahí 1000 cuadros, hizo 1000 dibujos, era un artista que mantenía pintando, pero en su vida no vendió ni un cuadro.
Entonces, claro, él mantenía deprimido, esa es su historia, y le escribía cartas a su hermano, las cartas son más costosas que los cuadros, hablando de que él no sabía pintar, que él no podía pintar, que él no era nadie para pintar, siempre deprimido. Y alguien le preguntó un día, bueno, Vincent, ¿pero por qué pintas entonces? Si tú dices que no sabes pintar, ¿para qué pintas? Y él decía, mira, es que yo escucho una vocecita en mi mente que me dice, Vincent, tú no sabes pintar, no pintes, Vincent, no pintes, ¿para qué pintas? Cuando tú escuches esa vocecita, entonces pinta, 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 y la vocecita se callará. Ay, qué lindo. Sí, ¿Poderoso? siempre está ese saboteador ahí Siempre está ahí. tratando de llenarte la cabeza de basura. Y entonces yo les estoy diciendo, llegando acá a decirle, mira, tú puedes levantar de esa cama, puedes pararte de esa cama, tú puedes, eres capaz, pero allá adentro te dice, no, este médico está loco. ¿Cómo me va a decir que me pare si yo no tengo alientos? ¿Cómo me va a decir que me pare si yo estoy muy enfermo? Ese es tu saboteador. En realidad, date la oportunidad, empieza a decir, yo puedo, soy capaz, y verás que lo logras. Entonces, Calixto, tú creaste la enfermedad. Esto va de acuerdo a un proceso que tú has vivido en la vida. Algún trabajo que tengas que hacer o que has venido haciendo, algún aprendizaje que has vivido, pero también tienes la posibilidad de descubrir que es tu mensajero y a través de eso empezar a sanar. Así es. Agradezcas esa enfermedad, pero que también se vaya por donde vino. Exacto. Aceptarla, ¿sí? Es volverle a hablar a esa célula mediante un estado hipnótico o de autosugestión o de autohipnosis en la cual vuelves y la integras a ti, eso que perdió la esencia tuya por el mecanismo que fuere, porque uno no se enferma por una sola cosa, es la sumatoria de lo que piensa, respira, se ejercita, descansa y se nutre. La relación de estas 5 cosas más con el medio ambiente, el fondo genético, inmunológico que traes y la línea de vida desde el útero hasta el momento que llegas con la enfermedad, lo que estamos viendo es el eco de todos esos procesos, ¿sí? Y muchos más que desconocemos. Hablemos de los pensamientos, que ya sabemos de sobra, las personas que siempre han estado conectadas a este diario y a los que apenas se conectan los invitamos a que empiecen, como decíamos en el colegio, a maciar en el tema de las creencias, pero nuestros pensamientos actuales están obviamente muy vinculados con las creencias que están en nuestro subconsciente. Cómo empezar a resignificar, cómo empezar a cambiar, cómo empezar... Si un pensamiento no me gusta, qué pereza pensar todo el día en eso, pero sigo pensando en eso. ¿Cómo hacer para reemplazarlos por otros que sí me gusten, que me hagan sentir mejor? Porque si me siento mejor, pues mi cuerpo va a liberar químicos que me hacen más vital, me hacen sentir más energía y me hacen vivir mejor. Pues es como comienza con un proceso de autoobservación de mí mismo y de mi entorno social, ¿sí? De mí mismo, en mi comportamiento, en lo que pienso, cómo respiro, en cómo me ejercito, cómo descanso, cómo me nutro, cómo me relaciono con mi medio ambiente. Si estoy en un estado de reactividad, la alerta, me hablan, ya estoy así, o si estoy entrando en procesos de depresión. O sea, comienza por observar al observador, ¿sí? Salirse de la caja, de esto aquí, y como colocar un observador aquí y allá, y entonces no dejar caer las cosas en el sentido de que si me descompensé, pero sin juzgamientos ni culpa, ¿sí? Sino, ¿por qué me descompensé? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me está doliendo tanto el cuerpo? ¿Por qué? ¿Sí? Y me tomo un tiempo para mí mismo, los 5 minuticos. ¿Cómo estás, Calixto? ¿Cómo te sientes? Pero hay veces en este avatar de la vida, pues eso se vuelve una cosa que creemos que es imposible, pero sí es posible. Entonces, tocar mi cuerpo, sí, tocar mis músculos, si estoy tenso, si estoy con el estómago malo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? Porque el resto es, deme el analgésico, dame la cosa, pero no voy al origen, ¿sí? Este dolor en mi región lumbar es la somatización, es el reventón de ese grado de tensión que tengo y de ansiedad, es mi termómetro que me está recordando eso. Un dolor no es gratuito, un dolor no aparece porque sí. Porque hoy tienes el dolor, pero cuando es constante es porque te están mostrando algo, te están dando una señal de alarma para que pongas interés en esto. Entonces, tener esa autoobservación, sacarse el tiempo, todos los estudios ahora muestran cómo la meditación, la hipnosis, la autohipnosis, la visión dirigida, la autosanación, tienen efectos que es que lo que llamamos los científicos placebo,
pues puede llegar al 48%. Carajo, pues si ojalá yo como médico pudiera utilizar eso y decir, venga, ¿y por qué hay una persona poniendo una mano o haciendo una oración o tomándose la agüita de no sé qué con esa fe y esa, tomando agua con azúcar creyendo que es el remedio, tiene unos efectos de placebo del 40%, ¿sí? Entonces, maravilloso y bendito sea que estamos volcándonos a mirar eso que llamamos placebo, pero en realidad no es placebo, es un efecto psiconeuroinmunoendocrinológico, ¿sí? Que yo hago cuando en los estudios científicos a unos les dan la droga, a otros les dan agua con azúcar y se observa que el solo dar agua con azúcar tiene unos efectos maravillosos. ¿Por qué? Porque ahí pusiste a trabajar tu imaginación, tu mente, tu voluntad, tu creencia, y eso cambió tu sistema inmune, y eso cambió tu sistema endocrino. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es como el cuerpo le dice a la persona lo que está haciendo con su conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la enfermedad viene de un bloqueo energético y ese bloqueo energético viene de un bloqueo emocional. Esto es en la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones. En la mayoría de los casos, ese bloqueo emocional es un pensamiento, una creencia o una actitud basada en un miedo que se repite, ¿sí? Vivimos con ese miedo y empieza a bloquear nuestra energía y lo último es una manifestación física. Con eso debemos entender la diferencia entre sanar y curar. ¿Sí? Antes de establecer esta diferencia, María, quiero preguntarte algo. Cuando guardamos mucho tiempo una emoción, una tristeza, un miedo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una rabia, un resentimiento, una frustración, eso con el tiempo puede desencadenar en una enfermedad, es decir, el cuerpo grita, no me aguanto más, te voy a somatizar lo que estás pensando o esa herida que tienes de hace tanto tiempo atrás. Sí, exactamente, el cuerpo te dice, tienes esto pendiente, ¿sí? No lo has trabajado, no lo ignores más porque es importante para tu felicidad, ¿sí? Poder enfrentar esto que viviste y buscar la enseñanza o la guía que tenía. Es darle sentido, más que taparlo, es darle un sentido a esa experiencia de tristeza, de dolor, de pérdida, para que así verdaderamente se dé lo que llamamos una sanación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre sanación y curación y cómo aplicarlo a ese momento donde detecte que mi cuerpo está gritando? Está pidiendo auxilio. Muy bien, te lo voy a dar con un ejemplo que me enseñó un médico bioenergético que quiero mucho. La diferencia entre sanar y curar es como si se te está prendiendo la luz de la gasolina del carro, se te está acabando la gasolina y tú decides desconectar la luz. Sigue sin gasolina, pero ya no se prende el bombillo. Curar es atacar solo los síntomas. Sanar es ir a la raíz emocional del tema, es liberar el miedo. Sanar implica un cambio en pensamiento, creencia o actitud, o sea, un cambio en nosotros que permita liberar ese miedo y al cuerpo desbloquearse. Es decir, cuando aparece esa enfermedad, cualquier persona que nos esté viendo en este momento y esté padeciendo de algo, una enfermedad desde la más mínima de pronto hasta la más grave, puede decir, tengo un bloqueo emocional, tengo una tristeza de atrás. ¿Cómo empezar entonces a trabajar eso? Porque ese es el trabajo difícil, es el trabajo que necesita más cuidado. Claro que sí. Definitivamente en la mayoría de los casos, como tú dices, si una persona tiene un síntoma físico, es que debe empezar a trabajar algo emocional. Estamos de acuerdo. Para eso hay libros maravillosos. Louise Hay es una de las autoras más reconocidas en el mundo que nos dice cómo sanar tu cuerpo y qué significa cada enfermedad. Pero lo importante es la conciencia, es decir, esto que estoy sintiendo, esta enfermedad y este bloqueo está relacionada con una emoción, con algo que tengo que trabajar. Y ahí empiezas a entenderlo, a trabajar. Te doy un ejemplo. En este movimiento energético se está viendo mucho trabajo de dolores de cabeza. O sea, la gente está con dolores de cabeza. Sí, jaquecas. Sí. Los dolores de cabeza son preocupación por el futuro, es vivir en el futuro, las preguntas típicas de la angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Si va a pasar lo que yo quiero? ¿Qué tengo que hacer? Esas angustias por el futuro nos generan grandes dolores de cabeza. Así el cuerpo nos dice, estás viviendo en el futuro, valga la redundancia, es hora de vivir el presente. Entonces,
es mágico. Inmediatamente uno hace un ejercicio para vivir en el presente, el dolor de cabeza empieza a disminuir. ¿Qué es lo que uno vive? Lo que uno entiende del mundo. ¿Qué es la vida de las personas? Entendimientos. Y los entendimientos activan respuestas inmunes, neurohormonales. Una familia de 10 personas, hay uno que tiene gripa y dice, uy, me cayó la peste. A los 3 días ya tienen 5 la peste y están súper enfermos. Y los otros 5 nada, y viven en el mismo lugar, comen las mismas cosas. Entonces, ¿por qué unos sí tienen gripa y se prendieron del virus y los otros no? Exacto. Ahí está. Entonces, tiene que ver con que el sistema, y cuando digo el sistema son los 3 trillones de células, obedece a comandos internos, y muchos de esos tienen que ver con entendimientos. Y por eso lo prudente es, ok, cuando alguien me dice algo diferente a lo que yo sé, o a lo que yo espero, o a lo que yo imagino, si digo, wow, o me enojé, si me enojé, ¿sí? Se parece a lo mío, no se parece, qué interesante, nota, es darme cuenta de lo que no me estaba dando cuenta. Entonces, en el momento que empiezo a entender, empiezo a sanar, porque a veces algunas enfermedades vienen de esa rabia, de ese desamor. Estás con desamor y sientes falla cardíaca, te da una falla cardíaca, se daña el péptido natriurético auricular, tenaz. Sanar es entender que estoy viviendo ese proceso para algo, que algo me está enseñando y que en algo me está haciendo evolucionar. Sí, y que Cualquier tal vez cosa. el problema se debía a mi manera de entender algo. A veces ni siquiera está en las cosas para que tú aprendas cosas trascendentes. A veces simplemente es, ¿qué tontería estaba pensando yo? Y te burlas de ti mismo. No estaba entendiendo esto. Ay. Y cuando haces eso, pues ya dejas de hacer la tontería que te metía en el problema. ¿La enfermedad es un maestro? La enfermedad definitivamente siempre es un maestro y viene para ayudarnos a tomar conciencia, para darnos permisos que de otra manera no tendríamos, para otorgarnos licencias, porque la enfermedad siempre viene envuelta o enmascarada en algo que es la ganancia ulterior. Es decir, toda enfermedad siempre, por terrible que parezca, trae un beneficio. Cuando yo logro identificar cuál es el beneficio, yo logro entonces hacer una pregunta sanadora que es muy válida, y es cómo yo pudiera lograr esto desde la salud. La enfermedad está ahí para decirte, hey, primero para llamar tu atención, no es para llamar la atención de los demás, es para llamar tu atención cuando vives esa enfermedad, desde un resfrío hasta una enfermedad que pudiera ser muy terrible. Primero es tu atención la que llama. Luego entonces yo, gracias a la enfermedad, puedo vincularme con los demás de una manera distinta. ¿Cómo le das tu interpretación? ¿Cómo lo asocias con la emoción para saber qué es lo que debes aprender y qué es lo que la vida te está pidiendo que entiendas en ese momento? Quizás, detrás de toda itis, amigdalitis, apendicitis, rinitis, o sea, detrás de toda itis, fisiológicamente hay una inflamación, pero emocionalmente hay rabia. Hay una rabia que no se supo canalizar, que no se supo expresar y que aparece en esa función. Pero es importante entender qué órgano se nos está lesionando, qué parte de nuestro cuerpo se nos está lesionando, para poder entender no solo cuál es la emoción. Pero yo, antes de responderte órgano por órgano o de hacer un mapa muy rápido, yo te diría, preguntas sanadoras cuando una persona se enferma es, gracias a la enfermedad, ¿qué cosas dejo de hacer? ¿Sí? ¿De qué responsabilidades yo me estoy liberando? No, es que no voy a la entrega. Es que necesitaba ir pero porque me enfermé ya no lo hago. ¿Qué cosas sí puedo hacer gracias a que estoy enfermo? Muy típico, no, es que es una gripa terrible y me mandó a la cama. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo necesitaba era descansar. Le pasa al trabajólico, ¿sí? Que cuando finalmente programa sus vacaciones es el sábado y en vez de salir, pues una gripa para la cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo le dice, venga, usted trabaja muy duro, descanse. O sea, no puede seguir metiéndole, ¿sí?, más trabajo al cuerpo. O sea, descanse un poco. Como conscientemente él no toma esa decisión, el cuerpo a nivel inconsciente, que es muy sabio, le dice, venga, ahora sí, vaya y descanse. ¿Sí? Yo lo voy a obligar a descansar. Entonces, otra cosa interesante cuando nos enfermamos es entender quién se acerca a mí y quién se aleja.
porque mucha gente cree que toda enfermedad busca, ¿sí?, que me hagan una sopita de pollo y que me cuiden. No, hay enfermedades como las enfermedades eruptivas que lo que están diciendo es respete mi espacio, ¿sí? Sarampión, viruela o escabiosis, están diciendo, venga, en esta relación no la siento muy nutritiva o necesito que respeten un poco mi espacio físico, psicológico y emocional. Entonces, tome distancia.